Secretos del Vaticano. Capítulo 2. La Iglesia en la Edad Media. A mitad de la Edad Media, el poder moral del Papa renace con la figura de San Gregorio Magno, el primer monje que llegó a ser Papa. En cuestiones políticas, los papas del siglo VI prefirieron mantenerse en la órbita de los ostrogodos antes que someterse a los emperadores de Bizancio. Pero a fines de esa centuria y en los primeros años del siglo VII iba a surgir, independiente y prestigiosa, la figura de Gregorio Magno. Durante su pontificado, al menos, el papado recuperaría el brillo y el vigor que había tenido hasta el siglo V. La noble familia romana, en cuyo seno vio la luz hacia el año 540, ya había dado a la Iglesia a los papas Félix y Agapito. A los 30 años, Gregorio, relevante jurista, era ya el primer magistrado de Roma como prefecto de la ciudad. La muerte de su padre le puso pronto al frente de un patrimonio importante y disperso, que llegaba hasta Sicilia. Gregorio fundó en esta isla 6 monasterios benedictinos y transformó a su propio palacio en convento, en el que se recluyó en el año 575. Bajo su pontificado, la teología, el culto, la formación del clero y la expansión del monaquismo conocieron un período de esplendor. Apoyó decididamente a la recién creada Orden de San Benito, a la que perteneció. La Orden de San Benito es una orden religiosa perteneciente a la Iglesia Católica Romana, dedicada a la contemplación, fundada por Benito de Nurcia, que sigue la regla dictada por este a principios del siglo VI. Siempre que se produjeron esos episodios que parecen tan alejados del Evangelio, la Iglesia, por otro lado, es el momento de gran fermento de los grandes santos. Entonces, cuando aparece San Benito, es el momento en el cual la vida religiosa se estaba bandeando totalmente y que, digamos, la diferencia entre un sacerdote, un obispo, un príncipe y un padre de familia no existía, y aparecen los benedictinos. Benito, cansado de la corrupción de la Iglesia de esos tiempos, fundó la Orden de los Benedictinos, cuyo fin era establecer monasterios basados en la autarquía, es decir, autosuficientes. Más tarde, estos se convertirían en el refugio de la cultura durante la Edad Media. En aquel lejano siglo V, cuanto más se difundía la noticia de la presencia de este hombre y los hechos por él realizados, tanto mayor era el número de discípulos que deseaban vivir junto a él. Pronto, Benito piensa en organizar la vida de estos aspirantes a monjes según la regla de los monjes de Oriente. Así pues, decide construir casas llamadas monasterios donde poder vivir en soledad y oración. En realidad, cuando uno habla de pobreza, no hago exégesis de lo que diga el Papa o de lo que dice el Magisterio, pero en el caso de la vida religiosa, por ejemplo, el concepto de pobreza está directamente, definido como establecer para el religioso que hace voto de pobreza la condición de administrador de los bienes y el impedimento de tener bienes propios. Pero eso no ha impedido que la Iglesia, a lo largo de 1000 años por lo menos, se ha convertido en la única institución gracias a la cual ha prevalecido la cultura, el arte y el conocimiento desde la Baja Edad Media hasta ahora. Ya anciano, Benito puede dar gracias al Señor por la multitud de discípulos de los que ha podido ser maestro y por la gran cantidad de monasterios que sus monjes han podido erigir. Montemarsico, Fondi, Subiaco, Roma con 4 monasterios, Santa María de Farfa, Montesorate, Castelsantelias, Spoleto, Foligno, Ancona, Rimini, Rávena y por toda Europa. Pero la importancia de Benito y de lo que fundó en la vida de la Iglesia
está en el hecho de que el monacato ha conservado y salvado la cultura occidental, ya que los monasterios y abadías permitieron que los habitantes de Europa occidental, devastada por las invasiones bárbaras, pudieran sobrevivir. Es increíble que no haya quien dice, la pucha, la humanidad logró preservar la cultura desde el año 500 hasta el año 1500, casi por exclusividad gracias a la Iglesia. A pedido del Papa Pelagio II, Gregorio debió abandonar el monacato para convertirse en su secretario, y luego de la muerte de este, en el año 590, fue elegido por el clero y el pueblo para sucederle como obispo de Roma. Lo más apremiante en su pontificado era aliviar la situación del pueblo cruelmente azotado por las guerras. Para conseguirlo, el nuevo Papa Gregorio llevó a cabo una explotación original y fructífera del importante patrimonio de la Iglesia romana, organizando así la estructura económica de los futuros estados pontificios. La grandeza del Papa Gregorio Magno no está solamente en haber logrado convertir a los lombardos, llevando paz y estabilidad al norte de Italia, sino también en haber sido capaz de reordenar aspectos fundamentales de la vida de la Iglesia. Ningún escritor cristiano fue más leído que Gregorio durante la Edad Media. En sus trabajos más prestigiosos, el Papa Gregorio dio orientación al canto litúrgico, llamado, por ello, canto gregoriano. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. La música en la Alta Edad Media se unificó en distintas maneras de cantar que existían por todo el extinto Imperio Romano. Esa unificación de melodías se le atribuyen al Papa San Gregorio Magno, que le fue legado por un hecho divino. Por eso recibe el nombre de canto gregoriano. La música gregoriana se podía cantar en dos sitios, la iglesia y el monasterio. En la iglesia, donde la participación del pueblo era importante, instalada en lugares concentrados, y el monasterio eran lugares de recogimiento y de oración. El canto gregoriano tiene su origen en la antigua música eclesiástica, cantada en la liturgia del rito romano. Su denominación se vincula al que fuese elegido papa hacia el año 600, Gregorio el Grande. Gregorio I no solo fue renovador del repertorio musical de la antigua música eclesiástica, sino que incluso se le atribuye la autoría de numerosas melodías. O Senhor, abençoa aqueles que o temem, abençoa pequenos e grandes. O Senhor multiplique a vós todos também vossos filhos. Abençoados sejais do Senhor que criou o céu e terra. O céu sabe os céus do Senhor, mas a terra Ele abriu para os homens. Não vos louvam os mortos, Senhor, nem
Rossi,